Mi esposo pidió el divorcio. Él dijo, quiero la casa, los coches, todo, excepto el hijo. Mi abogado me imploró que luchara. Yo dije, déselo todo a él. Todos pensaron que me había vuelto loca. En la audiencia final, yo firmé todo. Él sonrió, hasta que su abogado escuchó lo que yo quería. Cuando mi esposo Arturo pronunció esas palabras en la sala fría del despacho de abogados, sentí que algo dentro de mí se partía, pero no fue mi corazón. Fue la última hebra de ilusión que aún me quedaba respecto a quién era él realmente. Después de 42 años de matrimonio, de noches enteras velando a nuestro hijo enfermo, de sacrificios silenciosos que él nunca valoró, Arturo se paró frente a mí, cruzó los brazos como si estuviera regateando un coche usado y dijo, quiero la casa, los coches, las cuentas, la propiedad del rancho, todo, excepto el hijo. Con él no quiero cargas. El hijo, nuestro hijo, un muchacho de 38 años con un retraso cognitivo leve, que vivía conmigo desde que Arturo decidió que su presencia era un estorbo en su nueva vida. Él no quería cargas, ni responsabilidades, ni historias que no lo dejaran avanzar hacia su flamante juventud tardía y su amante de 30 años. Yo me quedé ahí sentada, con las manos entrelazadas sobre mi regazo, escuchando cómo Arturo enumeraba mis pertenencias como si fueran objetos de un inventario, como si yo no hubiera trabajado por cada una de ellas, como si no hubiera puesto mi vida entera en sostener un hogar para los tres. Mi abogado, Julián Reyes, me miró con ojos abiertos, incrédulo. María Luisa, esto es inaceptable, me dijo en voz baja. No puede permitirlo. Usted tiene derechos, podemos pelearlo todo. Pero en ese instante, mientras Arturo hablaba y hablaba de bienes materiales como si fueran la medida del amor o la felicidad, yo sentí una claridad que me atravesó como un rayo y dije lo que nadie esperaba. Déselo todo a él. Julián se atragantó con su propio aliento. Arturo, en cambio, sonrió por primera vez en años. Pero la historia no empezó en esa oficina. No. La historia empezó 3 años antes, cuando la sombra de la traición comenzó a deslizarse por mi casa sin que yo pudiera ponerle nombre. Arturo comenzó a llegar tarde del trabajo. Decía que había reuniones, compromisos, viajes improvisados. Yo veía su camisa con olor a perfume ajeno, sonrisas ocultas en su teléfono, mensajes borrados, excusas suaves, de esas que se derriten al segundo de escucharlas. Pero yo, María Luisa Beltrán, 67 años, mujer de otra generación, mujer criada en el silencio y la paciencia, no quería aceptar que me estaban arrancando la vida por partes. Un día, mientras yo estaba limpiando la sala, encontré un recibo doblado junto al sofá. Era de un restaurante elegante, 2 copas de vino, una cena romántica, y la firma de él, Arturo. Cuando le pregunté, sonrió con esa sonrisa que siempre odié, la de «Tranquila, estás exagerando». Era una cena de negocios, María Luisa. No inventes cosas, ya estás grande para celos infantiles, grande, siempre recalcaba mi edad, era su espada favorita, su forma de recordarme que él seguía sintiéndose joven, deseable, vivo, mientras yo, según él, ya era poco más que un mueble viejo. Esa noche lloré en silencio, boca abajo en mi almohada para que mi hijo, Andrés, no me escuchara. Él vino a mi cuarto, se sentó a mi lado, me tomó de la mano y dijo, «Mamá triste, no llorar, estoy aquí». Y ese abrazo de un hijo a quien el mundo siempre llamó diferente, fue lo único que me sostuvo. Pero la traición se hizo evidente un día que Arturo se equivocó y me envió un mensaje que no era para mí. «Te extraño, esta noche invento algo para salir». Me quedé mirando la pantalla. El corazón me palpitó no por el dolor, sino por la confirmación. Ya no eran sospechas, era un hecho. Le escribí, «No soy quien crees, soy tu esposa». La respuesta nunca llegó, y esa noche, cuando volvió a casa, ni siquiera me miró a los ojos. Cuando, meses después, él pidió el divorcio, no lloré, no protesté, no grité, me quedé en silencio. El silencio, a mi edad, es un arma, una que muchos no saben leer. Arturo llegó una mañana, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su voz era firme, casi impaciente. «No quiero complicaciones, María Luisa. Te conviene aceptar todo. Tú te quedas con Andrés, yo con el resto. Es lo mejor para todos. Para él, por supuesto». «¿Y Andrés?», pregunté.
Es tuyo, respondió con desdén. Yo no voy a cargar con eso. Cargar con eso. Mi hijo, el ser más noble que había conocido. Eso para él. En ese instante, por primera vez en años, dejé de amar a Arturo. Allí, en esa frase. Ahí murió todo lo que fui en su nombre. Julián, mi abogado, insistía en defender mis bienes. María Luisa, usted no entiende, decía una y otra vez. Usted puede ganar este caso. Él no tiene derecho a quitarle nada, nada. Pero yo ya no veía bienes, ni casas, ni coches, ni cuentas. Yo veía a mi hijo, sentado en la cocina, riéndose solo mientras veía dibujos, preguntándome si su papá lo quería, esperando un abrazo que nunca llegó. Y allí supe lo que tenía que hacer, no luchar por lo que Arturo quería, no pelear por lo material, sino algo mucho más grande, algo que Arturo jamás imaginaría. El día de la audiencia final, Julián estaba nervioso. Arturo llegó sonriente, seguro de sí mismo, con su traje caro y su nueva mujer esperándolo afuera. Yo llevaba un vestido azul sencillo, mi pelo recogido y la serenidad de quien conoce una verdad que está por explotar. Cuando el juez me preguntó si estaba de acuerdo con entregar los bienes, dije, sí, firmo todo. Arturo casi se relamió los labios de gusto. Excelente, señoría, dijo su abogado, inflando el pecho. Yo tomé la pluma, firmé, un silencio cayó sobre la sala, pero entonces el juez preguntó, ¿y usted, señora Beltrán, desea solicitar algo a cambio? Arturo sonrió, seguro de que yo diría nada. Él estaba convencido de que yo era una mujer rota, una mujer vencida, una mujer mayor que ya no tenía fuerza ni voz. Pero ese día, Arturo descubrió quién era realmente María Luisa Beltrán. Levanté la mirada, clavé mis ojos en los suyos y dije, sí, señoría, quiero algo, solo una cosa. El abogado de Arturo dejó de sonreír. Arturo frunció el ceño. La sala entera contuvo el aliento. Yo respiré hondo y pronuncié la frase que cambiaría el destino de todos. La sala entera parecía contener la respiración. El aire dejó de moverse, como si hasta las paredes esperaran mi respuesta. La pluma todavía estaba caliente entre mis dedos, recién usada para firmar la entrega de todos mis bienes, o al menos eso creían ellos. El juez me observó por encima de sus lentes. Arturo apretó los labios, incómodo. Su abogado inclinó un poco la cabeza, curioso. Yo, María Luisa Beltrán, 67 años, esposa por más de 4 décadas, madre de un hijo al que él llamó carga. Mantuve la espalda recta y respondí con una serenidad que no sabía que aún tenía. Sí, señoría, dije en voz firme. Deseo solicitar una sola cosa a cambio de cederle todo. La renuncia total y permanente de Arturo Duarte a cualquier derecho futuro sobre nuestro hijo Andrés. Silencio. Pero no un silencio normal. No. Fue un silencio que cayó como un trueno, un silencio que quebró la sonrisa de Arturo en un instante. Su abogado dejó de respirar. Arturo abrió los ojos, sorprendido, y por primera vez en años lo vi asustado. ¿Qué? Murmuró él. ¿Qué estás diciendo? No lo miré. Miré al juez. Quiero que conste legalmente, continué, que mi hijo Andrés quedará bajo mi tutela completa, irrevocable. Quiero que Arturo renuncie a cualquier posibilidad futura de reclamarlo, visitarlo, utilizarlo, mencionarlo o incluirlo en cualquier gestión personal o financiera. Quiero que quede asentado que no podrá pedir nada de él, ni ahora ni nunca. Arturo se puso rojo, después blanco, luego rojo otra vez. Eso es absurdo, gritó dando un paso adelante. ¿Qué clase de petición es esa? El juez levantó la mano, calmándolo. Señor Duarte, su esposa está en su derecho de solicitar una condición en el acuerdo. Usted la pidió a ella todos los bienes materiales. Ella pide la custodia absoluta del hijo. Pero eso no tiene sentido, exclamó Arturo. Ella ya está aceptando todo. La casa, los coches, el dinero, el rancho. ¿Por qué demonios pide eso? Y allí fue cuando lo miré directamente, con la mirada más fría y digna que pude reunir en mi vida. Porque eso, le dije, es lo único que tú no mereces, mi hijo, mi Andrés, mi luz. Arturo apretó los dientes. Su abogado intentó intervenir. Señoría, dijo,
Mi cliente no puede aceptar una cláusula tan extrema. Queda expuesto, queda sin posibilidad de reclamos futuros. Yo inspiré despacio. Exactamente, respondí. Es lo que quiero. El abogado tragó saliva. Arturo parecía un animal atrapado. No aceptaré eso, vociferó Arturo. No puedes quitarme a mi hijo. La ironía me hizo sonreír, una sonrisa pequeña, dolorosa, pero real. ¿Tu hijo?, pregunté alzando una ceja. ¿El mismo al que llamaste carga? ¿El mismo al que no quisiste ver en 5 meses? ¿Aquel del que dijiste que no querías responsabilidades? Arturo abrió la boca, pero no salieron palabras. Tú no lo amas, dije. Tú no lo cuidas, tú no lo conoces, lo apartaste como si fuera un mueble que estorbaba en tu nueva vida. Andrés no es algo que puedas pedir o soltar según tu conveniencia. Andrés es mío, y él estará mejor conmigo. El juez cerró la carpeta. Señor Duarte, usted solicitó todos los bienes materiales. La señora Beltrán está renunciando a ellos voluntariamente y pide a cambio la custodia completa. ¿Acepta? Arturo me miró. Vi el miedo en sus ojos. Miedo a quedar expuesto, miedo a que el mundo supiera la verdad, que él no era un padre, sino un cobarde. No lo acepto, dijo, intentando recuperar su autoridad. No voy a firmar eso. El juez suspiró. Entonces no habrá acuerdo. Tendremos que ir a juicio. Y le advierto, señor Duarte, en un juicio completo, toda su conducta quedará exhibida. Sus ausencias, su abandono, sus ingresos, los gastos que ha ocultado desde hace 3 años. Todo. Arturo giró hacia su abogado, alarmado. ¿Ingresos ocultos?, susurré, sin poder evitar un pequeño destello de satisfacción. Sí. Yo también sé cosas, Arturo. No soy la mujer ingenua que creías. Su abogado lo tomó del brazo. Arturo, dijo en voz baja, no conviene ir a juicio. Si revisan tus declaraciones, si investigan los gastos no declarados, las transferencias ocultas, puedes perderlo todo. Todo, ¿me entiendes? Arturo parpadeó. Su rostro se desfiguró. Las piezas comenzaron a caer, y él se dio cuenta, por fin, de algo. No era yo quien estaba perdiendo, era él. Firma, dijo su abogado. Firma ahora, antes de que sea peor. Y entonces Arturo cedió. Con manos temblorosas, tomó la pluma. Su voz salió rota. Está bien, renuncio a todo derecho sobre Andrés. Yo cerré los ojos, no de tristeza, no de alivio, sino de una paz profunda. El juez pidió las firmas. Yo firmé. Arturo también. Cuando terminó, él me miró con odio. Esto no ha terminado, María Luisa. No sabes lo que estás haciendo. Lo miré con una serenidad que lo desconcertó. Claro que sé, respondí. Estoy eligiendo a mi hijo sobre ti, por primera vez. Arturo apretó los puños. Pero ya era tarde. La renuncia estaba sellada, irrevocable, pública, legal, y su sonrisa inicial se había convertido en la mueca más amarga de su vida. Salí del juzgado con un vacío extraño en el pecho. No tenía casa, no tenía coches, no tenía cuenta bancaria, pero tenía a Andrés. Y tenía algo más, libertad. Lo que Arturo nunca supo fue que, mientras él se aferraba a paredes y ladrillos, yo estaba preparando un movimiento final que lo dejaría sin aliento. Un movimiento que no tenía que ver con propiedades, sino con algo mucho más valioso. Porque Arturo no sabía que yo llevaba meses investigando su fraude, sus cuentas ocultas, su deuda ilegal y la vida secreta que había construido. Y que todo eso, absolutamente todo, se estaba reuniendo en silencio detrás de mí. La audiencia solo había sido el primer golpe. Lo que venía después sería la caída completa. Salí del juzgado con la misma ropa sencilla con la que había entrado, pero ya no era la misma mujer. No tenía casa, no tenía coches, no tenía terreno ni cuentas bancarias. A ojos del mundo, había perdido todo. Pero dentro de mí acababa de recuperar algo que Arturo me había arrebatado durante décadas. Mi poder, mi voz, mi dignidad y sobre todo tenía a Andrés, mi hijo, mi corazón, mi razón de existir. Mientras caminaba por las escaleras del edificio judicial, Julián, mi abogado, estaba a mi lado, todavía incrédulo. Señora Beltrán, dijo al fin, rompiendo el silencio, debo admitir que no entiendo nada de esto. Usted tenía la posibilidad de quedarse con la mitad de todos los bienes, incluso más. Teníamos pruebas suficientes para hundir a Arturo. Lo miré con ternura, pero también con una firmeza madura. Julián, respondí,
Yo no necesito casas, necesito paz. Y necesitaba asegurar la vida de mi hijo antes de que Arturo volviera a lastimarlo. Julián suspiró, aunque sabía que mis palabras tenían fundamento. Lo que él aún no sabía era que esa decisión, aparentemente irracional, era solo parte de un plan mucho mayor que llevaba construyendo en silencio desde hacía meses. Porque Arturo no era solo un esposo infiel, era un hombre ambicioso, peligroso y capaz de hundir a cualquiera con tal de sostener su imagen. Esta historia no empezó con el divorcio. No, empezó mucho antes, cuando escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Aquel día, 3 años atrás, abrí la puerta de casa al volver del supermercado y escuché voces en la cocina. Arturo hablaba con alguien. Su tono era bajo, tenso, urgente. Me detuve antes de que notaran mi presencia. No, no puedes llamarme así, decía él. Te dije que no vuelvas a marcarme a la casa. Mi esposa puede sospechar. Mi corazón dio un vuelco. Había escuchado rumores, intuiciones, silencios incómodos, pero esa frase fue una puñalada. Sí, yo me encargo, continuó Arturo. Solo necesito un poco más de tiempo. Ya te dije que pronto tendré dinero. Tengo un plan. Hubo un silencio. Después Arturo murmuró. No vuelvas a amenazarme. Te juro que conseguiré el dinero. El teléfono se cortó. Yo sentí que el suelo bajo mis pies se abría. No era solo una amante. No era solo una infidelidad emocional. Era algo más oscuro. Algo que implicaba riesgos y que, sin duda, me salpicaría si él caía. Respiré hondo, fingí ruido con las bolsas y entré en la cocina como si no hubiera escuchado nada. Arturo me sonrió con esa sonrisa falsa que con los años se había vuelto su verdadera cara. ¿Llegaste temprano?, preguntó con voz tranquila, demasiado tranquila. Lo miré, sin confrontarlo. Terminé de hacer las compras, respondí. Mi silencio lo incomodó, y lo supe. Ese era el primer indicio de que algo estaba podrido en su vida. Los meses siguientes, Arturo empezó a cambiar de hábitos, peso extra de estrés, miradas perdidas, papeleo escondido, reuniones nocturnas, ingresos y gastos que no coincidían. Un día, mientras extendía una camisa suya recién lavada, encontré un recibo arrugado en el bolsillo. Lo abrí. Era un depósito considerable hecho a nombre de una mujer que no conocía. Le pregunté. Mintió, como ya se había vuelto costumbre. Pero lo que realmente despertó mi alarma fue un sobre que llegó un jueves por la tarde. Un sobre sin remitente, solo dirigido a Arturo. Yo no suelo abrir correspondencia ajena, pero ese día algo me empujó a hacerlo. Dentro había una hoja con una sola frase escrita. El tiempo se acabó. No queremos excusas, queremos el dinero. El corazón me golpeó el pecho. No era una deuda común, no era un banco, no era una institución, era una amenaza. Arturo llegó esa noche tarde, muy tarde, y cuando entró en casa, traía la mirada de un hombre que ya había empezado a caer. Mi primer pensamiento fue Andrés. Mi hijo, con su risa inocente y su mundo sencillo, no podía verse atrapado en las sombras que Arturo estaba creando. Yo debía protegerlo, aunque no supiera cómo todavía. Fue entonces cuando tomé una decisión: empezar a investigar en silencio, recolectar pruebas, descubrir quién era realmente el hombre con el que había dormido por 40 años, no para destruirlo, no todavía, sino para protegerme, para blindar mi futuro, para asegurar el de mi hijo. Una mujer mayor, cuando decide observar, ve lo que nadie nota. Y eso fue lo que hice. Contraté en secreto un servicio privado de auditoría familiar. No era común, pero mis ahorros podían permitírmelo. Ellos revisaron movimientos bancarios, compras, transferencias, documentos notariales. Y lo que encontraron me heló la sangre. Arturo estaba lavando dinero, ocultándolo, moviéndolo fuera del país, usando nombres de otros, poniendo mi identidad en riesgo y dejando rastros que podían arrastrarme a mí a una acusación. Sí, a mí, a su esposa, a la mujer que siempre sostuvo nuestro hogar. Peor aún, había comprado propiedades a nombre de mujeres distintas, regalado dinero, hecho transferencias sospechosas y negociado con personas que no aparecían en los registros oficiales. Mi vida podía desmoronarse si yo no actuaba. Pero no podía confrontarlo, no todavía. Un hombre acorralado actúa sin pensar. Un hombre orgulloso destruye antes de perder.
Así que opté por lo que mejor sabía hacer: callar, observar, reunir, preparar y esperar el momento adecuado. Ese momento llegó una noche de invierno. Arturo gritaba por teléfono en el estudio. Yo escuchaba desde el pasillo. Te dije que no tengo más. Ya hice todo lo que pude. No, no puedes venir a mi casa. Mi esposa. Entonces escuché la frase que me hizo comprenderlo todo. ¿Quieres dinero? La casa es mía. O lo será pronto. Ella es fácil de manipular. Ya verás. Mi cuerpo se quedó paralizado. Yo, fácil de manipular. Mi casa, mi vida, mi historia. Ese día, una parte profunda de mí despertó. Una parte que Arturo jamás conoció. La parte estratega. La parte que había vivido demasiado para soportar humillaciones. La mujer que ya no temía perderlo. Porque ya lo había perdido hacía tiempo. Y así comenzó mi plan. Un plan que él nunca vio venir. Un plan que culminó en la audiencia, donde renunció para siempre a Andrés. Pero eso era solo el primer acto. El verdadero golpe, aquel que destruiría todo lo que Arturo había intentado ocultar, estaba a punto de caer sobre él con la fuerza de toda una vida de injusticias acumuladas. Las semanas posteriores a la conversación que escuché detrás de la puerta fueron un torbellino silencioso, una corriente subterránea que nadie veía, pero que arrastraba mi vida entera hacia un destino inevitable. Arturo caminaba por la casa como si todo estuviera bajo control. Sonreía, bromeaba, me abrazaba de manera automática, como quien repite un gesto aprendido. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de un esposo, ni siquiera los de un extraño. Eran los ojos de un hombre que está a punto de perderlo todo y cree que aún puede controlar el desastre. Yo sabía que no, y cada día estaba más segura de ello, porque mientras él seguía fingiendo normalidad, yo continuaba mi investigación pieza por pieza sin que sospechara. Cada documento, cada recibo, cada movimiento bancario que apareció ante mí era más turbio que el anterior, pero hubo algo pequeño, cotidiano, aparentemente insignificante, que marcó el punto de quiebre, algo escondido dentro de un simple reloj. Arturo tenía un reloj de pulsera que usaba todos los días, un reloj caro, regalo de aniversario que yo, ingenua, le había comprado 5 años atrás. Lo dejaba siempre sobre el buró antes de dormir. Nunca le había prestado atención, hasta que una noche, mientras él se duchaba, el reloj cayó al suelo. Se abrió la tapa trasera y vi algo dentro, una tarjeta de memoria, minúscula, oculta, sellada dentro del reloj como si fuera un compartimento secreto. La recogí con manos temblorosas. La guardé antes de que él saliera. Esa tarjeta cambió el rumbo de toda esta historia. La llevé al día siguiente con Julián, mi abogado. Le pedí que la abriera en su computadora. Señora Beltrán, me dijo con la voz tensa, lo que está aquí no es normal. Había registros de conversaciones, audios, capturas de pantalla de chats y documentos escaneados. Y lo peor, muchos de ellos llevaban mi nombre, mi firma falsificada, mi número de identidad, mi dirección. Arturo había creado una red completa de movimientos ilegales usando mis datos como cobertura. Yo era su escudo, su carnada, su seguro de vida. Sentí un vacío helado en el pecho, no por mí, sino por Andrés. Si Arturo era capaz de eso, ¿qué podría haber hecho con mi hijo? Esa respuesta llegó 2 semanas después, con una visita inesperada. Una mujer joven, de unos 30 años, con ojos cansados y expresión derrotada, tocó la puerta de mi casa. Yo estaba con Andrés preparando galletas. Al abrir, ella me miró como si me conociera desde siempre. ¿Usted es María Luisa Beltrán? Sí, respondí con cautela. La mujer respiró hondo. Tenemos que hablar. Es sobre Arturo. Mi estómago se contrajo. Entró a la sala. Sus manos temblaban. Andrés, como siempre amable, le ofreció una silla. Ella sonrió con tristeza. Me llamo Lorena, dijo, y yo fui pareja de su esposo durante 2 años. El mundo dio un giro brusco, pero no dije nada. Ella continuó. No fui la única, no voy a mentirle, pero sí fui la más constante, hasta que empecé a notar cosas raras, movimientos extraños, deudas, amenazas, y una noche lo escuché hablando por teléfono. Mis ojos se abrieron. ¿Qué escuchaste? Mi corazón se detuvo. La mujer tragó saliva. Lo escuché hablando de su hijo, de Andrés, diciendo,
Sus lágrimas fueron rápidas, que si las cosas se complicaban, él podría entregar al muchacho para ganar tiempo. Sentí un fogonazo, una explosión en el pecho. Mi piel se erizó, el aire se volvió humo espeso. Andrés estaba en la cocina cantando, inocente, tranquilo. Y saber que su propio padre, ese hombre al que yo había amado, había dormido a mi lado, había cuidado durante tantos años, era capaz de ofrecerlo como moneda de cambio. La mujer siguió. Yo lo confronté. Le dije que eso era una locura, que no podía hacer eso. Él me gritó, me dijo que no me metiera, que Andrés no servía para nada, y que usted tampoco. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero no lloré, ya no. Había pasado la etapa del llanto. Ahora estaba en la etapa de la claridad. La mujer continuó. Terminé con él y pensé que nunca más sabría nada. Pero hace 3 semanas, uno de los hombres con los que Arturo trataba me buscó. Me preguntó por usted. Me preguntó si usted sabía algo. Me asusté y decidí venir a advertirla. Se levantó, apretó mis manos. Señora, cuide a su hijo, sálvelo. Arturo no está bien. Él ya no distingue límites. Y se fue. Se fue dejándome el corazón como un vidrio recién roto. Esa noche, esperé a que Andrés durmiera y fui al estudio de Arturo. Revisé cada cajón, cada carpeta, cada centímetro de su escritorio hasta que encontré algo más. Un contrato, un maldito contrato, con fecha reciente, firmado por él y falsificado con mi firma. Era un acuerdo de custodia compartida futura de Andrés, a nombre de una fundación fantasma. Una entidad que Julián, al revisarla días después, identificó como una fachada para tráfico de personas vulnerables. Arturo, mi esposo, estaba dispuesto a entregar a nuestro hijo, no por maldad, no por odio, sino por dinero, por supervivencia egoísta, por desesperación. Y allí, en ese instante, supe que mi silencio había terminado. Supe que debía destruirlo, no por venganza, no por coraje, no por dolor, sino por Andrés, por su vida, por su protección. Mi hijo no podía seguir atado a un hombre así, ni aunque ese hombre fuera su padre. Por eso, cuando Arturo pidió el divorcio y exigió todo lo material, entendí que la justicia me estaba dando la oportunidad perfecta, dejarlo creer que ganaba, dejarlo creer que yo era débil, dejarlo creer que yo cedía, para luego, desde lo legal, cortar el único lazo que él intentaba explotar, su vínculo con Andrés. Ese día en la audiencia, al solicitar la renuncia total a cualquier derecho sobre nuestro hijo, lo dejé sin su moneda de cambio, sin su escudo, sin su víctima. Lo arranqué de las manos del hombre que hubiera sido capaz de venderlo. Pero esa victoria fue solo el comienzo, porque todo lo que descubrí en esos meses, todo lo que él ocultó, todo lo que intentó borrar, sería la base del golpe final, el golpe que lo llevaría a asumir su caída, el golpe que limpiaría mi nombre, el golpe que protegería a Andrés para siempre. Una mujer de 67 años no pelea con fuerza, pelea con estrategia, con paciencia, con inteligencia, y yo llevaba años preparándome sin saberlo. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, te invito a suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias como esta. La noche después de descubrir el contrato falso, ese documento monstruoso donde Arturo pretendía entregar a mi hijo Andrés a una fundación fantasma, no pude dormir. Sentí que la vida me había puesto frente a un abismo, pero por primera vez en mucho tiempo no me temblaron las piernas. Mi miedo se transformó en una fuerza nueva, un fuego interior, una claridad que nunca había tenido antes, porque ya no estaba defendiendo mi hogar, ni mi matrimonio, ni mis bienes. Estaba defendiendo a mi hijo, mi único hijo, mi mayor amor. Arturo había cruzado una línea que ningún ser humano, ningún padre, ningún esposo debería cruzar jamás. Entregar a su propio hijo como pago de deudas. Ahí terminó cualquier lugar para el perdón. Esa madrugada llamé a Julián. Él atendió con voz adormilada. «María Luisa, ¿pasó algo? Necesito que vengas mañana. Tengo pruebas. Muchas». Hubo un silencio breve, un silencio denso. «¿Qué encontraste?», preguntó finalmente. Tragué saliva. Arturo intentó negociar a Andrés. Julián tardó en responder. Podía casi escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. «Voy a tu casa a primera hora», dijo. «Esto ya no es solo un divorcio. Esto es un caso penal». Dormí quizá 2 horas. Cuando desperté,
Andrés estaba sentado a mi lado, acariciando mi mano con ternura. «Mamá, no llorar», dijo, con esa inocencia que a veces duele más que la crueldad del mundo. Andrés, cuidar mamá. Lo abracé tan fuerte que él rió. Ese sonido, esa risa cálida, luminosa, fue el recordatorio perfecto de por qué estaba luchando, de por qué tenía que ser fuerte. Por él. A las 8 de la mañana, Julián llegó con una carpeta vacía y cara de pocos amigos. «Muéstrame todo», pidió. Le ofrecí café, pero lo dejó sobre la mesa sin tocarlo. Sabía que algo grave estaba por escucharse. Saqué el reloj de Arturo, la tarjeta SD, los audios, los documentos falsificados, el contrato criminal, todo. Julián escuchó el primer archivo de audio, luego el segundo, el tercero. A medida que pasaban los minutos, yo veía cómo su rostro cambiaba. Primero sorpresa, luego indignación y finalmente un tipo de furia profesional que nunca había visto en él. «Este hombre está acabado», dijo con voz grave. «No solo intentó usar tu identidad para lavar dinero, María Luisa. También intentó crear un contrato ilegal sobre tu hijo. Esto lo hunde penalmente, para siempre». «Lo sé», respondí. «Pero», dijo él, levantando la vista, «¿por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué guardaste todo esto en silencio?» Mantuve la mirada firme, porque quería que Arturo se confiara, quería que pensara que yo era débil, que aceptaría todo sin luchar, que renunciaría a mis bienes por miedo o por cansancio. «¿Y por qué ahora decides usarlo?», preguntó Julián. Mi voz salió firme, templada, «porque él intentó vender a mi hijo, y eso no lo voy a permitir, nunca». Julián asintió, tragando su ira. Hizo un gesto, evaluando cada documento. «Vamos a hacer esto bien», dijo. «Necesitamos orden, pruebas y estrategia. Si lo hacemos correctamente, Arturo no solo perderá cualquier derecho sobre Andrés, también será investigado por fraude, falsificación, lavado de dinero, estafa y asociación ilícita». «¿Y qué hay de mí?», pregunté. «A ti te vamos a limpiar completamente», afirmó él. «No hay forma de que te involucren si actuamos rápido, pero necesitamos más pruebas, algo que pueda conectar a Arturo directamente con estos hombres». Le conté sobre la llamada que había escuchado detrás de la puerta, sobre su afirmación de que yo era fácil de manipular, sobre cómo pensaba apropiarse de la casa para pagar sus deudas. Julián tomó notas frenéticamente. «Necesito más», repitió. «Tiene que haber algo más escondido. Arturo es desordenado cuando está desesperado. Siempre dejan rastros». Y tenía razón. Arturo había empezado a sentirse invencible. Y la gente invencible comete errores. Ese algo más llegó la semana siguiente. Un día, Arturo vino a recoger ropa del closet. Ya vivía con su amante, una joven llamada Daniela que yo nunca había visto, pero cuya existencia ya no me provocaba ninguna emoción. Entró en casa con la arrogancia habitual. Ni me saludó. Fue directo al dormitorio. Yo me quedé en la cocina, inhalando hondo para no temblar. Mi hijo Andrés estaba dibujando. La presencia de Arturo lo ponía tenso. Siempre. Escuché cómo Arturo pateaba una caja accidentalmente. Luego lo escuché murmurar algo molesto. Y después, algo cayó. Un sobre cerrado. Esperé. Silencio. Él no volvió a levantarlo. Salió del cuarto con prisa. «María Luisa, firmaré los papeles del divorcio la próxima semana. Más te vale no hacer la situación difícil. Esto tiene que ser rápido». Rápido, fácil, conveniente, como todo lo que él hacía. Cuando se fue, entré al dormitorio. El sobre estaba debajo de la cama, sobresaliendo apenas una esquina. Lo recogí con la punta de los dedos. No estaba sellado. Lo abrí. Mi corazón se detuvo. Era una carta firmada por Daniela, la amante. Pero lo importante no era la carta. Era lo que estaba dentro. Fotocopias de recibos, fotos de reuniones secretas, una lista de nombres y una suma total en la parte inferior que hacía temblar a cualquiera. $487,000. Era la deuda exacta que Arturo debía. Una deuda que lo estaba destruyendo. Una deuda contraída ilegalmente. Una deuda que pensaba pagar con mi casa o con mi hijo. Ese sobre era dinamita legal, dinamita pura. Cuando Julián lo vio, casi se levantó de la silla. «Con esto», dijo con voz de acero, «Arturo queda hundido. No podrá negarlo, no podrá justificarlo, no podrá escapar. Pero yo no quería destruirlo solamente. Yo quería algo más profundo. Quería que él enfrentara la verdad,
la verdad de quién era, lo que había hecho y lo que había perdido. Y esa oportunidad se aproximaba. Los días previos a la audiencia final fueron tensos. Arturo caminaba por la ciudad sin saber que cada paso que daba lo acercaba más a su ruina jurídica. Él creía que me había destruido. Creía que yo era una mujer derrotada. Creía que me quedaba sin opciones, sin bienes, sin valor. Pero no sabía que yo tenía pruebas suficientes para colocarlo frente a un juez penal. No sabía que su renuncia sobre Andrés era el movimiento más estúpido de su vida. No sabía que la destrucción de su poder vendría de la mujer que jamás creyó capaz de levantarse. Mariana, la contadora que contraté en secreto, encontró aún más irregularidades. Todo encajaba, todo lo señalaba, todo lo hundía. Y cuando Arturo firmó aquel día la renuncia eterna sobre Andrés, yo supe que ya no tenía cómo salvarse. Pero aún faltaba una cosa, una última, una que destrozaría su mundo por completo. Porque lo que yo exigí en esa audiencia, lo que Arturo jamás imaginó, lo que su abogado escuchó y lo dejó sin respiración, no fue solo la custodia de Andrés, fue su ruina completa, legal y moral. Y estaba a punto de ejecutarse. El día después de la audiencia en la que Arturo firmó la renuncia total sobre Andrés, mi casa, o mejor dicho, lo que quedaba de mi vida en ese espacio, se sintió más silenciosa que nunca. No porque faltaran muebles, ni bienes, ni objetos, sino porque faltaba una sombra, la suya. Arturo creyó que había ganado. Creyó que me había dejado sin nada. Creyó que yo era una mujer débil, ingenua, vieja, incapaz de defenderse. Lo que jamás imaginó es que la guerra ya no estaba en sus manos. Estaba en las mías, y lo que venía, lo que estaba por caer sobre él, haría que aquel día en el juzgado pareciera un simple susurro. Al día siguiente, muy temprano, Julián llegó a mi casa. Traía una carpeta gruesa bajo el brazo, con el ceño fruncido, y la tensión de alguien que sabe que está tocando materias peligrosas. María Luisa, dijo apenas entrar, ya revisamos todo lo que encontraste. Lo que hay aquí es suficiente para abrir una investigación penal, no solo por fraude, por intento de tráfico de personas, por lavado de dinero, por falsificación y por abuso económico familiar. Supe en ese instante que el golpe final ya no era una posibilidad, era una certeza. Pero antes de que pudiéramos llevar todo a la fiscalía, hubo una llamada que cambiaría el curso de la historia. El teléfono sonó con insistencia. Lo contesté. Del otro lado, una voz temblorosa. ¿Es usted María Luisa Beltrán? Sí. ¿Quién habla? Un silencio cargado. Soy Daniela. Sentí un escalofrío. La amante, la mujer que se creyó amada por Arturo, la mujer que él también estaba utilizando. Necesito hablar con usted, continuó ella. No por él, por mí. Y porque tengo algo que puede ayudarla. Julián me hizo un gesto. Pon el altavoz. Lo hice. ¿Qué tienes que decirme? Pregunté sin emoción. Daniela respiró hondo. Arturo, no es quien yo pensaba. Lo sé, respondí. No, señora. Usted no entiende. Él me dijo que si algo salía mal con usted, yo sería la siguiente. ¿La siguiente? Preguntó Julián de inmediato. La voz de Daniela se quebró. Sí, la siguiente garantía. Como su hijo, como otras personas antes. Sentí la sangre retirarse de mi rostro. Daniela lloró. Se escuchaba aterrada. Había otras mujeres, mujeres vulnerables, sin familia. Arturo las convencía de prestarle su nombre, sus cuentas, y luego desaparecían. El silencio cayó como un balde de agua helada. Yo apreté los puños. ¿Estás diciendo que él estuvo involucrado en trata? Preguntó Julián. Sí, eso exactamente. Mis piernas temblaron, no de miedo, de indignación, de rabia, de una furia protectora que jamás había sentido en mi vida. ¿Tienes pruebas? Preguntó Julián con urgencia. Sí, copias de contratos, fotos, conversaciones. Yo tenía miedo de entregarlas, pero después de lo que le hizo a usted y lo que intentó hacer con Andrés, no puedo quedarme callada. Julián y yo nos miramos. Era la pieza que faltaba, la evidencia que cerraba el círculo, la verdad completa. Quédate donde estás, ordenó Julián. Vamos a buscarte. Estás en peligro. Daniela sollozó. Gracias. Yo no sabía quién era ese hombre realmente. Mi cuerpo estaba caliente, como si una llama hubiera despertado dentro de mí. Lo que Arturo intentó hacer conmigo era horrible. Lo que planeó hacer con mi hijo era imperdonable. Pero saber que había destruido vidas, que había atrapado mujeres indefensas,
que había usado identidades para lavar dinero, que estaba negociando con redes criminales. Eso cruzaba cualquier frontera humana. Y ahora yo tenía la prueba. Julián y yo fuimos inmediatamente al encuentro con Daniela. La encontramos en un pequeño apartamento, con las manos temblando y una mochila llena de documentos. «Tenga», dijo ella, extendiéndome la mochila. Él nunca supo que yo guardé copias, pero yo tenía miedo. Mucho miedo. La abrí. Lo que había dentro era devastador. Contratos fraudulentos firmados por mujeres distintas. Fotografías de encuentros entre Arturo y hombres con antecedentes criminales. Conversaciones donde Arturo negociaba servicios y garantías humanas. Rutas de lavado de dinero usando nombres falsos. Correos electrónicos donde Arturo pedía más tiempo. Transferencias realizadas desde cuentas asociadas a mi identidad. Julián lo revisó todo. «Esto es suficiente para arrestarlo», dijo, «y para hundirlo, no solo a él, sino a toda la red detrás de él». Daniela lloraba en silencio. «¿Cree que me lastimará?» «No», respondí con firmeza. «No va a lastimarte nunca más». Mis palabras salieron como una promesa, como un decreto, como una sentencia, porque por primera vez en mi vida sentí que tenía el poder para defender a los vulnerables, para proteger, para destruir el mal que había crecido dentro de mi propio hogar. Esa misma tarde, Julián presentó la denuncia con todas las pruebas adjuntas. El fiscal que recibió el caso abrió los ojos al ver la carpeta. «¿Quién reunió todo esto?», preguntó. Julián me miró. «Ella, la señora Beltrán». El fiscal me observó con respeto. «Señora, gracias a usted vamos a detener a varias personas. Su esposo ha hecho cosas terribles. Lo que usted presenta aquí salvará vidas». No lloré, no temblé, solo asentí, porque por fin entendía el propósito de tanto dolor. No era solo para liberar a Andrés, no era solo para recuperar mi paz. Era para poner fin al daño que Arturo estaba causando desde hacía años. Esa noche, mientras preparaba la cena para Andrés, recibí un mensaje, un número desconocido. Lo abrí. Era una foto, un inmueble, una fábrica abandonada. La ubicación exacta estaba adjunta. Y un texto. «Es donde Arturo guarda todo, todo lo que esconde, todo lo que usted aún no ha visto». Sentí un escalofrío recorrerse mi espalda, porque lo que estaba guardado ahí sería la pieza final, la que lo destruiría por completo. Esa noche, después de recibir el mensaje con la ubicación de la fábrica abandonada, me quedé inmóvil con el celular entre las manos. Sentí un cosquilleo helado recorrerme los brazos, como si alguien hubiese abierto de golpe una ventana en pleno invierno. Sabía que ese mensaje no era una amenaza, tampoco un aviso casual. Era una invitación, una que podía cambiarlo todo, o destruirme por completo. Miré a mi hijo Andrés dormido en el sillón, envuelto en una manta, con la boca entreabierta y una paz tan pura que dolía. No podía permitir que nada, ni nadie, volviera a ponerlo en riesgo. Apreté el teléfono con fuerza. Esa fábrica contenía respuestas, y yo estaba lista para enfrentarlas. A la mañana siguiente llamé a Julián. Le envié la foto y la ubicación. Hubo un silencio prolongado en la línea. «María Luisa», su voz salió baja, tensa. «No debe ir a ese lugar sola». «No pienso ir sola», respondí. «Pero necesito saber qué hay allí. Necesito verlo con mis propios ojos. La policía puede investigar». «La policía irá», dije, «pero yo también. No quiero que nadie me cuente esta parte de mi historia. Quiero verla. Quiero cerrar este capítulo yo misma». Julián suspiró, derrotado. «Está bien. Y le aviso pero vamos desde juntos. Ya. Si es lo que imagino, será duro». Yo ya sabía que sería duro. Hay dolores que una siente incluso antes de tocarlos. Fuimos en su auto. No le dije a Andrés a dónde iba. Le dejé comida preparada, la televisión encendida en su programa favorito y la promesa de que regresaría antes de la noche. El camino hacia aquella fábrica era gris, silencioso, casi desolado. Árboles secos bordeaban la carretera. El cielo estaba encapotado, como si también quisiera ocultar algo. La fábrica apareció ante nosotros como un monstruo dormido, paredes de concreto resquebrajado, ventanas rotas, grafitis viejos, óxido por todas partes. Julián aparcó el coche a varios metros. «Vamos con cuidado», dijo. Yo asentí, aunque mis manos temblaban, no de miedo, de anticipación, porque cuando una mujer llega a los 67 años, habiendo sobrevivido a traiciones, abusos, manipulaciones y silencios,
El miedo ya no paraliza. El miedo advierte. Entramos por un hueco en la reja metálica. El viento ululaba entre las vigas, produciendo un sonido hueco que retumbaba en la piel. Dentro, el piso crujía bajo nuestros pasos. «Por aquí», dijo Julián, alumbrando con la linterna. Avanzamos por un pasillo oscuro. Pasamos por salas vacías, oficinas destruidas, mesas viejas cubiertas de polvo. Pero entonces, de repente, sentí un olor extraño. Un olor que no pertenecía a ese lugar. Papel quemado, plástico y algo más. Algo parecido al perfume que Arturo usaba. Mi corazón dio un brinco. «Julián», susurré. «Él estuvo aquí, hace poco». Julián examinó el suelo. «Hay huellas recientes», dijo, «y cajas movidas. Este lugar no está abandonado. Arturo lo usaba». Avanzamos hacia una puerta metálica entreabierta. Al empujarla, un chirrido oscuro nos atravesó los oídos, y lo que vimos adentro me cortó el aliento. Había una mesa larga llena de documentos, cajas con carpetas, fotografías, listas de nombres, pasaportes falsos, tarjetas, sellos. Era un centro de operaciones, un refugio clandestino, el corazón de toda la red que Arturo había construido. «Dios mío», susurró Julián horrorizado. Esto es enorme». Me acerqué lentamente. Cada paso era un golpe contra todo lo que había vivido durante 40 años de matrimonio. Tomé una carpeta, la abrí. Mi piel se erizó. Había fotografías de mujeres jóvenes, algunas mayores, todas con aspecto vulnerable, dientes apretados, miradas cansadas. Algunas estaban marcadas con un sello, aprobada, otras, trámite pendiente. Sentí un mareo, tragué saliva. Él hacía esto, murmuré, dentro de mi propia casa, mientras yo cocinaba, mientras Andrés dormía, mientras yo lo creía. Bueno, Julián me tomó del brazo. «María Luisa, estas mujeres eran víctimas, lo sabía, lo supe desde el primer segundo, pero verlo, tocarlo, leer sus nombres, fue como sentir un hierro caliente clavándose en mi pecho. En otra caja encontramos algo más, carpetas con nombres de empresas fantasmas, pagos realizados con mi identidad, pruebas de que Arturo había usado mis documentos durante años. «Esto lo va a hundir por completo», dijo Julián. «No podrá salir de esto. No hay defensa posible. No hay argumento. No hay abogado que pueda limpiarlo. Y Andrés», susurré, «ya no estará nunca más en peligro, porque todo se reducía a eso. A él, a mi niño, a mi hijo inocente». Tomé aire y seguí revisando. En una esquina encontré algo más, algo pequeño, pero devastador, un cuaderno azul. El cuaderno de Andrés, sí, su cuaderno, el que él usaba para dibujar. Lo abrí con manos temblorosas. En las primeras hojas estaban sus dibujos, casas, árboles, trenes, soles sonrientes, pero después la tinta cambiaba. Era letra adulta, letra de Arturo, anotaciones, fechas, direcciones, nombres de personas que él planeaba usar, y al final una frase que me quemó los ojos. «Si todo sale mal, Andrés es la última opción». Fue como si el mundo se apagara, como si el aire desapareciera. Me llevé la mano a la boca. «María Luisa», susurró Julián. Me doblé sobre mí misma. Las lágrimas me brotaban sin sonido. No lloraba por miedo, ni por rabia, ni por traición. Lloraba por mi hijo, por lo cerca que estuvo, por lo que Arturo planeó hacer, por lo que yo, si no hubiera despertado a tiempo, habría permitido sin saber. «Mi hijo», repetí. «Mi niño, Andrés». El cuaderno cayó al suelo. Se abrió en esa página. Como un grito silencioso. Fue en ese instante que escuchamos un ruido, un golpe seco, una puerta que se cerró en el pasillo. Julián levantó la cabeza. «¿Escuchaste?», preguntó en voz baja. No respondí. Mis ojos estaban fijos en la entrada. Otro ruido. Pisadas rápidas. Julián apagó la linterna. Mi corazón latía con fuerza. Un hombre apareció en la puerta. No era Arturo. Era otro. Un hombre grande, mirada dura, respiración pesada, y al vernos murmuró: «¿Quiénes son ustedes?». Mi sangre se congeló. Julián dio un paso atrás. El hombre sacó algo del bolsillo. No era un arma, era un teléfono. Marcó un número. «Arturo», dijo, «creo que tienes un problema». El hombre en la puerta era ancho de hombros, de mirada helada, con una postura que delataba que estaba acostumbrado a intimidar. No tenía que sacar un arma para generar miedo.
Su simple presencia llenaba la fábrica de un silencio denso, casi viscoso. Mi respiración se volvió corta. Julián se puso frente a mí de manera instintiva, protegiéndome. El desconocido terminó la llamada. Arturo viene en camino, dijo con voz plana. Mi corazón se desplomó dentro del pecho, no por miedo a Arturo, sino por la certeza de que él no venía a hablar. Venía a borrar rastros, venía a borrar testigos, venía a borrar a quien fuera necesario. El hombre dio un paso hacia nosotros. No deberían estar aquí. Este no es su lugar. Julián levantó la mano, intentando ganar tiempo. Somos abogados. Estamos revisando una propiedad. No mientas, interrumpió el hombre. Sé exactamente quién eres. Su mirada se clavó en mí. ¿Y tú? Tú eres la señora Beltrán. Mi piel se erizó, no por miedo, sino por la confirmación de que yo había estado bajo vigilancia sin saberlo. Arturo no quiere problemas contigo, añadió el hombre. Solo quiere lo que le pertenece. Yo respiré hondo. Algo en mí se encendió, una rabia silenciosa y fría que jamás había sentido. Lo que Arturo cree que le pertenece, dije, no lo es, nunca lo fue. El hombre entrecerró los ojos. Señora, váyase, antes de que lleguen las personas equivocadas. ¿Quiénes son las personas equivocadas?, pregunté. Él guardó silencio. No necesitaba responder. Sabía que estábamos allí entre dos mundos, el de la ley y el de la oscuridad, y Arturo era un puente entre ambos. Julián, sudando ligeramente, tomó su teléfono y escribió algo sin que el hombre lo notara, un mensaje corto. Uno que había preparado desde días atrás. Yo sabía lo que significaba. Era el código. Las autoridades ya venían. Solo necesitábamos resistir minutos. Pero el hombre empezó a perder la paciencia. No pueden quedarse aquí, repitió acercándose más. Arturo dijo que nadie debía entrar, y mucho menos ustedes dos. Dio un paso, otro. La tensión era insoportable. No queremos problemas, dijo Julián con voz firme. Nos vamos ahora mismo. Pero el hombre negó con un gesto lento. No, ya no pueden irse. Mi pecho se apretó. Mi mente se llenó del rostro de Andrés, de su sonrisa dulce, de sus manos pequeñas aferrándose a las mías cuando tenía miedo. Yo no iba a morir allí, no sin pelear, no sin salvar a mi hijo. Di un paso adelante, alejando a Julián. ¿Qué piensa hacer?, pregunté con voz baja. ¿Golpear a una mujer de 67 años? ¿A un abogado? ¿En un lugar lleno de pruebas incriminatorias para Arturo y para todos ustedes? El hombre dudó. Lo vi. Lo sentí. Ese segundo de duda era una grieta. Y una grieta es suficiente para que una mujer como yo avance. Si nos hace daño, añadí, la policía lo sabrá. Mi abogado ya envió pruebas. Saben dónde estamos. El hombre apretó la mandíbula. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? Todo lo que Arturo escondió aquí, respondí. Todo. Su respiración se volvió pesada. Ese hombre no sabía nada. Nada sobre los documentos, nada sobre la tarjeta de memoria, nada sobre los audios, nada sobre la investigación, y eso lo asustó. La gente violenta puede manejar amenazas, pero no puede manejar lo desconocido. Entonces escuchamos un ruido lejano, una sirena, luego otra y otra. El hombre abrió los ojos, confundido. Julián sonrió apenas. Llegaron. El golpe de realidad cayó sobre su rostro como un balde de agua helada. ¡Maldita sea!, gruñó corriendo hacia una de las puertas traseras. Nosotros retrocedimos. Las sirenas se acercaban. Luces azules comenzaron a reflejarse en las paredes rotas de la fábrica. Y entonces se escuchó el sonido de un motor acelerando y frenando bruscamente. El hombre se detuvo, miró afuera y murmuró: «Es Arturo». Mi cuerpo se tensó. El aire se volvió pesado. Y entonces lo vi. Arturo entró con pasos apresurados, el rostro desencajado, los ojos inyectados en sangre. Su camisa estaba desaliñada. Su respiración era violenta. Cuando vio a Julián, y luego escuchó las sirenas que ya rodeaban la fábrica, su rostro se transformó en una mueca que jamás olvidaré. Una mezcla de rabia, incredulidad y miedo. «¿Qué has hecho, María Luisa?», preguntó con la voz quebrada. Yo mantuve la cabeza erguida. Lo que debía hacer desde hace mucho tiempo. Sus ojos se movieron frenéticamente por el lugar, viendo las cajas, los documentos, las pruebas que él mismo había guardado allí por años. «No toquen nada», gritó Arturo hacia el hombre. «Quemen todo, quémenlo». Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se abrió de golpe. Entraron oficiales armados. Fiscalía, Policía Federal, investigadores especializados.
Arturo Duarte, anunció un oficial con voz autoritaria. Queda usted formalmente detenido bajo sospecha de fraude, falsificación, lavado de dinero, extorsión, asociación ilícita y tentativa de trata de personas. Arturo retrocedió, aturdido. No, esto es un error. Yo no sabía. Ella lo armó todo. Ella me tendió una trampa. Ella es la culpable. Un oficial lo esposó mientras él gritaba como un animal atrapado. Yo lo miré en silencio, no con odio, no con alegría, con algo más profundo, con la claridad de quien finalmente ve la verdad sin filtros. Arturo me miró con furia desesperada. Tú arruinaste mi vida. No, respondí con una calma que lo desarmó. Tú la arruinaste solo. Yo solo dejé de protegerte. Su cuerpo se desplomó mientras los agentes lo arrastraban hacia la salida. Julián se acercó a mí. Lo logramos, María Luisa. Pero yo lo interrumpí con un susurro. No, Julián. Lo logró la verdad. Yo solo tuve el valor de mirarla de frente. Mi corazón, por primera vez en años, estaba liviano. Era el principio del final, pero faltaba aún el acto definitivo, la justicia, la protección de Andrés y la libertad que habría de llegar después de una vida entera callando. Cuando Arturo fue llevado esposado hacia las patrullas, la fábrica entera parecía haber exhalado un suspiro oscuro, como si años de secretos hubieran estado atrapados dentro de esas paredes, esperando, rogando, por ser descubiertos. Yo lo observé mientras los oficiales lo sostenían. Arturo ya no era el hombre que había caminado altivo por mi casa, creyendo que todo le pertenecía. Ahora era solo una sombra temblorosa, un rostro desfigurado por la rabia, el miedo y la caída. Y aún así no sentí odio, sentí luto. Luto por el hombre que pensé que alguna vez había sido, por la vida que creí que compartíamos, por la ingenuidad que me acompañó durante tantos años. Pero no más. Ese capítulo se había cerrado con llave, y yo tenía a mi hijo Andrés esperándome en casa. Los fiscales entraron a la fábrica como si hubieran ensayado la escena. Linternas, cámaras, bolsas de evidencia, guantes, especialistas en trata, analistas financieros, todos moviéndose como un enjambre coordinado. Uno de ellos, el fiscal principal, se acercó a mí. «Señora Beltrán», dijo con respeto, «sin usted esto nunca habría salido a la luz». No sabía qué responder. «¿Puedo irme?», pregunté con voz baja, ya sin fuerzas. El fiscal sonrió con suavidad. «Por supuesto. Nosotros nos encargamos de todo ahora». Julián me tomó del brazo para acompañarme a la salida. Mientras caminábamos, sentí un peso extraño en el pecho. No dolor, no angustia. Era alivio, un alivio cargado de cansancio, como después de sobrevivir una tormenta demasiado larga. Cuando llegué a casa, Andrés corrió hacia mí con sus brazos abiertos. «Mamá, volviste, volviste». Me agaché para abrazarlo. Sus bracitos rodearon mi cuello con tanta fuerza que me quedé sin aire. «Sí, mi amor, ya estoy aquí. Andrés esperar. Andrés hacer dibujo para mamá». Me tomó de la mano y me llevó a la mesa. Había garabateado una casa grande, un sol gigante y dos figuras, una más grande y una más pequeña, ambas tomadas de la mano. «¿Somos tú y yo?», pregunté. «Sí, mamá y Andrés, juntos, siempre juntos». Las lágrimas me llenaron los ojos, le acaricié el cabello. En ese momento entendí que no necesitaba casas, coches ni bienes. Mi verdadero tesoro estaba frente a mí. Durante los días siguientes, las noticias estallaron en la televisión. Empresario detenido por red de fraude y trata. Arresto múltiple. Operativo desmantela red ilegal. Identidades falsas y documentos forjados. La verdadera red de Arturo Duarte. Yo no aparecía en ninguna parte, gracias a Dios. El fiscal había cumplido su palabra. Mi nombre sería protegido, mi reputación limpiada. Sin embargo, la comunidad empezó a murmurar. Vecinas me llamaban con incredulidad. «¿Arturo? ¿Ese Arturo? Imposible. Siempre tan educado, tan correcto. ¿Cómo nunca te diste cuenta?» Y yo respondía lo único verdadero. Porque un hombre puede ocultar un monstruo durante años si sabe sonreír bien. Una mañana recibimos una visita inesperada. La hermana de Arturo, Graciela, llegó llorando, con un bolso en la mano. «María Luisa», murmuró al verme, «dime que no es cierto. Dime que todo esto está equivocado». Me mantuve tranquila, no por dureza, no por orgullo, sino por dignidad. «Graciela», dije. Arturo tomó decisiones, muchas, decisiones que yo no conocía, pero que ahora están a la vista de todos.
Ella lloró en mi hombro. Yo pensé que él era un buen hombre. Yo también, respondí. Durante 40 años. Nos sentamos a hablar. Le di café. Le di silencio cuando lo necesitó, y al final ella respiró hondo. Perdóname, María Luisa. No sabía. No tienes que disculparte tú, respondí. No hiciste tú su daño. Graciela se fue más tranquila, y yo entendí algo profundo. La culpa no se hereda. La responsabilidad no se contagia. Cada quien carga su propia verdad. Pero faltaba un momento más. Un momento que yo sabía que llegaría. El encuentro con Arturo en la primera audiencia penal preliminar. No era obligatorio que yo asistiera, pero quise hacerlo. Por mí, por Andrés. Por cerrar el último nudo de esta historia. Julián me acompañó. Entramos a la sala silenciosa. El juez revisaba documentos. Los fiscales preparaban carpetas. Y entonces lo trajeron. Arturo. Entró esposado, flanqueado por 2 oficiales. Vestía ropa simple. Su rostro estaba demacrado, ojeroso, su cabello sin arreglo. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Cuando sus ojos me encontraron, se detuvo. Me miró como si intentara reconocerme, como si yo fuera una extraña. Y tal vez lo era. Tal vez él nunca conoció realmente a la mujer que fui. La mujer que aguantó, la mujer que cayó, la mujer que creyó, la mujer que despertó. Intentó hablarme. María Luisa, por favor, escúchame. Pero yo moví la cabeza suavemente, no por rechazo, no por desprecio, sino porque ya no había nada que decir. El juez comenzó a hablar. Enumeró cargos, pruebas, testimonios, documentos, cuentas ocultas, intento de tráfico, uso de identidad falsa, fraude. Cada palabra era un ladrillo más en la tumba legal de Arturo. Y él lo sabía. Su rostro se descomponía más con cada frase. Finalmente, el juez preguntó: ¿El testigo principal desea agregar algo? Julián me miró. Yo asentí, me levanté. Caminé al frente con paso firme. Me volví hacia Arturo y dije: yo no vine aquí por venganza, vine por verdad. Y la verdad es simple. Yo te amé durante 40 años. ¿Y tú elegiste destruirlo todo. Elegiste destruir familias. Elegiste destruirte. Pero no destruirás a mi hijo. Nunca más. Arturo cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla. Por primera vez vi arrepentimiento. O tal vez solo miedo. No importaba. Mi vida ya no pertenecía a ese hombre. A la salida, Julián me preguntó: ¿se siente más tranquila? Miré al cielo, respiré profundamente y respondí: sí, porque sé que ya no puede hacernos daño, porque lo que viene ahora no es dolor, es reconstrucción, es libertad, es la vida después de la tormenta. La audiencia preliminar terminó, pero la sensación de haber atravesado una tormenta seguía vibrando dentro de mi pecho. Arturo fue llevado de regreso a la celda, mirando al suelo, derrotado. Yo no sentí satisfacción, no sentí triunfo, sentí fin. El final necesario de una historia que había tomado demasiados años de mi vida, pero aún quedaba un camino por recorrer, mi propia reconstrucción y la de Andrés. Pasaron unas semanas y la sentencia preliminar llegó más rápido de lo esperado. Los cargos eran múltiples, graves, irrefutables: fraude continuado, falsificación de firma, lavado de dinero, asociación ilícita, intento de trata de personas, uso indebido de identidad, conspiración criminal. Las palabras del juez fueron frías, profesionales, pero contundentes. El señor Arturo Duarte permanecerá en prisión preventiva sin derecho a fianza hasta que se establezca una fecha de juicio formal. El abogado defensor intentó hablar, pero no había nada que decir. El fiscal mencionó que había más víctimas dispuestas a declarar, más pruebas en análisis, más cargos en camino. Y entonces escuché la frase que cerró ese capítulo: se considera al acusado un riesgo para la sociedad. Permanecerá detenido hasta nuevo aviso. Sentí mis pulmones llenarse de aire. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Respiré libertad. Pero la vida, incluso después de la tormenta, sigue cobrando. Lo supe el día que Andrés me preguntó: «¿Papi dónde está?». Me quedé helada. Andrés estaba sentado en la mesa, comiendo una sopa que yo había preparado. Sus ojos eran tranquilos, cálidos, llenos de luz inocente, y en su voz no había rencor. Había solo una pregunta. Respiré hondo. «Papá», dije lentamente,
Está enfermo, mi amor. ¿Enfermo?, preguntó él, ladeando la cabeza. Sí, hizo cosas malas, cosas que no están bien, y ahora tiene que aprender. Tiene que estar en un lugar para entender lo que hizo. Andrés lo pensó unos segundos. ¿Ya no viene a casa? No, mi vida, respondí. Ya no viene. Mi hijo bajó la mirada. Yo temí que llorara, pero entonces levantó sus ojitos mansos y me dijo: No pasa nada, mamá, yo tengo a mamá, y mamá me quiere mucho. Me quebré por dentro, lo abracé, le acaricié la espalda, porque en esa frase, tan simple y tan pura, había toda la sabiduría que a mí me tomó 67 años aprender. El amor no se mide con palabras, se mide con presencia, con cuidado, con verdad. Arturo nunca estuvo presente, nunca cuidó, nunca dijo la verdad. Andrés lo sabía, lo había sabido siempre. Días después, mientras caminaba hacia el mercado con una bolsa de verduras, una mujer joven me alcanzó. Tenía el cabello recogido, la mirada cansada, pero una expresión determinada. ¿Es usted María Luisa Beltrán? Sí, dije, deteniéndome. La mujer respiró hondo. Sus manos estaban temblando. Yo fui una de las mujeres que Arturo engañó, que intentó usar para sus negocios. Mi corazón dio un vuelco. El pasado volvía a tocar mi puerta, pero esta vez no para herirme. Quería darle las gracias, dijo ella, y de inmediato sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias por denunciar, gracias por no callarse, gracias por salvarnos a todas. Yo parpadeé conmovida. Ella tomó mis manos entre las suyas. Usted tuvo el valor que ninguna de nosotras se atrevió a tener. Nosotras, vivíamos con tanto miedo. Pensábamos que nadie nos creería. Pero usted lo hizo caer, y por eso estoy viva. Dígaselo a su hijo, dígale que su mamá es una heroína. Yo me quedé sin palabras. A mis 67 años, una mujer me llamaba heroína, no por orgullo, no por fama, sino porque había salvado vidas sin saberlo. La abracé, y ella lloró en mis brazos. Cuídate, le dije, y no vuelvas nunca más a pensar que no vales nada. Nadie merece lo que ese hombre les hizo. Ella asintió, y se marchó con pasos más ligeros. Yo me quedé allí unos segundos, mirando el cielo, entendiendo, al fin, que mi dolor tenía un propósito, que mi valentía no había sido en vano, que mi historia, aunque llena de heridas, estaba sanando más que solo mi vida. Las semanas pasaron. Yo comencé a trabajar en un pequeño taller comunitario enseñando costura a mujeres jóvenes. Andrés asistía conmigo, feliz, coloreando mientras yo enseñaba. La comunidad me recibió con cariño inesperado. Mi casa, aunque pequeña, estaba llena de paz. Compré plantas nuevas, colgué nuevas cortinas, pinté las paredes con colores cálidos. Era como respirar por primera vez después de años con el aire atrapado. Me miraba al espejo cada noche y decía: no soy víctima, soy sobreviviente, soy madre, soy mujer, soy libre, pero aún faltaba un capítulo final, aún faltaba la sentencia definitiva, aún faltaba la reflexión que cerraría mi historia, y sobre todo, faltaba lo más importante: agradecer a quienes escucharon mi voz. Los meses pasaron con una calma que casi me resultaba desconocida. Después de tantos años de silencios forzados, de miedo disfrazado de rutina, de caminar como si los pasos pudieran quebrarse, la quietud se volvió un tesoro. Cada mañana despertaba y lo primero que veía era a Andrés, sonriendo. Cada tarde cocinábamos juntos. Cada noche agradecía por la paz que, al fin, nos estaba abrazando. Pero aún así había una sombra pendiente. La sentencia final de Arturo. Era la última puerta que debía cerrarse para que yo pudiera caminar hacia la vida que estaba construyendo con mis propias manos. Las autoridades fijaron la audiencia final un viernes por la mañana. Llegué acompañada de Julián. Respiré hondo antes de entrar. No por miedo, sino por respeto al camino recorrido. En la sala estaban los fiscales, el juez, algunos periodistas, y finalmente lo trajeron a él, Arturo. Ya no se parecía al hombre con el que compartí 40 años. Había bajado de peso, tenía el cabello gris, la postura vencida, los ojos apagados. Parecía cansado, derrotado, pequeño. Por primera vez en mi vida lo vi como lo que realmente era, un hombre roto por sus propias decisiones. Él me miró apenas entré, y en sus ojos ya no había furia, ni soberbia, ni orgullo. Había otra cosa,
una mezcla de arrepentimiento y resignación, como si entendiera, al fin, el costo de todo lo que había hecho. Se sentó, esposado, en silencio. El juez comenzó a leer la sentencia. Arturo Duarte es hallado culpable de los delitos de fraude continuado, falsificación de firma, lavado de dinero, asociación ilícita, uso de identidad ajena y tentativa de trata de personas. Arturo cerró los ojos y se le condena a 32 años de prisión, sin derecho a reducción por buena conducta, dada la gravedad de los delitos y la existencia de víctimas vulnerables. 32 años. Una vida entera. Una vida que él mismo destruyó. Yo permanecí inmóvil, sin lágrimas, sin sobresaltos. La justicia era una puerta que, al cerrarse, no hacía ruido, solo dejaba un silencio profundo y definitivo. Cuando la audiencia terminó, Arturo pidió hablar conmigo. Los guardias dudaron, pero el juez lo permitió, siempre con vigilancia. Me acerqué. Él estaba sentado, esposado, con las manos temblando. María Luisa, comenzó con voz apenas audible. Tal vez no merezco que me escuches. No respondí. Él levantó la mirada, y por primera vez en muchos años no vi soberbia en sus ojos. Vi un hombre derrotado por sí mismo. Yo no sé en qué momento me perdí, continuó. No sé cuándo dejé de ser un buen hombre, o si alguna vez lo fui. Desvió la mirada. Su voz se quebró. Sé que te fallé, sé que fallé a nuestro hijo. Sé que usé tu nombre, que hice cosas imperdonables. Respiró hondo, temblando. No espero que me perdones. Solo quiero decirte que, aunque no lo creas, hubo un tiempo en que sí te amé. Y que Andrés, él no merecía lo que intenté hacer. Un temblor me recorrió el pecho. No por nostalgia, no por pena, por verdad. Un hombre que nunca acepta lo que hizo, jamás cambia, pero un hombre que se rompe, que se enfrenta a sus demonios, que reconoce su propia oscuridad. Ese hombre, al menos, deja de ser peligroso. Lo miré con calma. Arturo, dije con una voz que ni yo reconocí. Yo no vine aquí por odio. Vine para terminar esta historia. Y sí, fuiste alguien a quien amé. Fuiste mi esposo, el padre de mi hijo, pero fuiste también quien intentó destruirlo todo. Él bajó la mirada. Lo sé, susurró, y lo siento. No dije, te perdono. No era el momento. Quizás nunca lo sería. Pero sí dije algo más verdadero. Que encuentres paz en el lugar donde estés, y que esa paz no vuelva a poner en peligro a nadie. Arturo asintió. Una lágrima cayó por su mejilla. Los guardias lo levantaron, y él desapareció detrás de la puerta de metal, como un eco que se apaga. Esa noche, al volver a casa, Andrés me recibió con su dibujo favorito, una casa grande, un sol enorme, 2 figuras tomadas de la mano, y esta vez añadió algo más, un tercer dibujo, pequeño, separado, una figura triste, hecha con lápiz gris. Ese es papá, me dijo. Papá está lejos, papá está enfermo. Lo abracé con ternura. Mi hijo entendía más de lo que muchos creían. Sí, mi amor, pero tú estás conmigo, y eso es lo más importante. Andrés sonrió y me abrazó. Su abrazo era luz, era vida. Renacer. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción profunda. Yo me inscribí en cursos comunitarios, ayudé a mujeres que habían sido engañadas como yo. Comencé un pequeño negocio de costura y bordado, y Andrés me acompañaba todos los días. La comunidad me llamaba ejemplo, pero yo no me sentía ejemplo de nada. Me sentía simplemente viva. Y por primera vez en décadas, libre. La vida, después de una tormenta tan larga, no vuelve de golpe a la normalidad. No te despiertas un día y dices, estoy curada. No, la sanación llega despacio, como la luz que se filtra por una ventana vieja. Primero un hilo, luego un rayo, luego un brillo que, sin darte cuenta, empieza a iluminar toda la habitación. Así fueron mis días, después de la sentencia de Arturo. Un proceso lento, profundo, real. Mis manos ya no temblaban al abrir la puerta de casa. Mi respiración no se cortaba cuando sonaba un teléfono desconocido. Mi corazón no se encogía con el recuerdo de mi matrimonio. Lo que antes era miedo, ahora era memoria. Lo que antes era dolor, ahora era lección. Lo que antes era silencio, ahora era voz. Y en medio de este nuevo amanecer estaba Andrés, mi hijo, mi tesoro. Un día de primavera, mientras caminábamos hacia el parque, él se detuvo de pronto, miró las flores de un árbol y dijo, «Mamá, ¿estamos bien ahora?»
Me quedé mirando sus ojos inocentes, esa mirada transparente que nunca supo mentir. Sí, Andrés, respondí con una sonrisa que me nació desde el alma. Estamos bien, estamos libres. Él sonrió, y en su sonrisa encontré mi paz. El taller de costura comunitario creció. Mujeres que habían sido engañadas, manipuladas o heridas por hombres como Arturo encontraron allí un refugio, un espacio donde coser no era solo unir telas, sino unir pedazos de sus vidas. Cada puntada era un acto de valentía, cada diseño, una afirmación, cada conversación, un recordatorio de que no estábamos solas. Una tarde, una de las jóvenes me dijo: «Doña María Luisa, usted nos dio esperanza. Usted nos enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo». La miré conmovida. «No, hija, yo no les di nada, solo les mostré el camino que yo tuve que aprender a recorrer». Pero ella negó con la cabeza. «Usted nos enseñó algo más importante, que la dignidad es más valiosa que una casa, un coche o un apellido, que una mujer no pierde valor con los años, al contrario, gana fuerza». Sus palabras me atravesaron, no con dolor, sino con gratitud. A los 67 años, yo me había convertido en una mujer completa, entera, rehecha, viva. Un domingo decidí caminar sola por primera vez en mucho tiempo. El sol estaba tibio, el aire suave, los pájaros cantaban como si también celebraran mi renacimiento. Me senté en una banca del parque y cerré los ojos. Sentí la luz sobre mi rostro. Sentí el peso caer de mis hombros, uno que había cargado durante 40 años. Y allí, en ese silencio perfecto, pensé: nadie está obligado a quedarse donde su alma se marchita. Nadie debe continuar en una historia que ya no le pertenece. Nadie está condenado a vivir con miedo. Viví décadas creyendo que mi valor dependía de un hogar, de una firma, de un apellido. Hoy sé que mi valor está en mi voz, en mi amor por Andrés, en mi capacidad de levantarme, en mi fuerza para decir basta cuando todo parecía perdido. Esa es la verdadera libertad. No tener una casa, sino tener paz. No tener bienes, sino tener alma. No tener esposo, sino tener dignidad. Esa noche, sentada con Andrés viendo el atardecer, él puso su cabeza sobre mi hombro y dijo: «Mamá, mamá hizo todo bien». Lloré, pero no de tristeza, sino de reconocimiento, de verdad, de amor. Porque esas palabras, simples y puras, eran la confirmación de que mi lucha valió la pena. No luché por destruir a un hombre, luché por salvar a mi hijo, por salvarme a mí, por salvar la vida que aún me quedaba. Y ahora, si has llegado hasta el final de mi historia, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en mi dolor, en mi caída y en mi renacer. Gracias por ser testigo de que incluso a los 67 años, una mujer puede levantarse más fuerte que nunca. Si mi historia te conmovió, si te hizo reflexionar, si te dio fuerza, si te recordó que nunca es tarde para comenzar de nuevo, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias como esta, historias que tocan el alma y recuerdan que cada mujer merece ser escuchada, respetada y amada. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por no soltar mi mano. Con todo mi corazón, María Luisa Beltrán, 67 años. Una mujer que aprendió que la dignidad siempre regresa cuando se la llama con valentía.